les indicaba, estamos en la semana número 9 y el tema será los tratados internacionales. Este servidor suyo, licenciado Samuel Javier Díaz, abogado y notario, pues me da mucho gusto de darle la bienvenida a la clase del día de hoy. Y el objetivo es conocer cómo es que se relacionan los estados y las organizaciones internacionales entre sí, que es a través de los tratados. Y vamos a conocer el día de hoy cómo están clasificados. Y vamos a iniciar dando una definición de lo que es un tratado internacional. Bueno, la definición inicia indicándonos que tratado internacional pues es una norma jurídica. Y cuando hablamos de una norma, estamos hablando de reglas que se plasman en un documento. Y cuando estamos hablando de jurídico, que está regulado por el derecho. Y en este caso, como son tratados internacionales, pues van a ser materia del derecho internacional. Y al hablar de norma jurídica, pues estamos hablando de condiciones, estamos hablando de preceptos que establecen derechos y que establecen obligaciones. Una norma jurídica, pues es vinculante a aquellos países o estados que han decidido, pues, obligarse mediante un tratado internacional. La norma jurídica va a permitir establecer derechos, establecer obligaciones. También a través del tratado internacional se van a establecer objetivos. Hay que se desean alcanzar sobre la que se desee obligarse cada uno de los estados. Y por ser una norma jurídica, pues se convierte en vinculante y también obligatoria. Esto significa que cuando hay un incumplimiento, cuando vemos que es obligatorio y resulta en un incumplimiento para una de las partes, pues puede ocasionar una sanción. Una sanción que le va a obligar a que pueda implementar o cumplir a lo que se ha obligado. Y acá, pues, regularmente todos los tratados ya en la etapa más reciente, pues todos los tratados son de manera escrita. En algún momento, algunos estados, pues, mantenían algunos tratados de manera verbal, pero ya en la actualidad resulta ser que todo queda por escrito. Y dependiendo la materia, dependiendo las áreas que quieran los estados obligarse, de esa misma manera así lo van a denominar. Eh, Cada uno de los estados que están en una negociación, que están generando un tratado internacional, pues ellos serán los que van a decidir qué denominación o cómo lo van a llamar, cómo lo van a nombrar. Entonces tienen esa discreción para poder establecer cómo lo van a denominar. Un tratado es un acuerdo y para que exista un acuerdo, pues mínimo tienen que existir dos personas, pero aquí estamos hablando de personas. Los estados se consideran personas jurídicas. Las personas naturales, pues somos las personas humanas. En cambio, los estados se consideran, la normativa o el derecho los ha definido como personas jurídicas. En el caso de Guatemala, pues usted puede ir específicamente a su Código Civil, artículo número 15, y ahí va a encontrar que el Estado se considera o se determina que es una persona jurídica. Entonces acá
Cuando estamos hablando de estados y también más adelante que vamos a ver de organizaciones, estamos hablando básicamente de personas jurídicas que tienen esa capacidad para poderse obligar y de esa manera también pues contraer derechos y que va a permitir la relación que puede existir entre uno o más estados. Entonces, en conclusión, los tratados son instrumentos en que cada uno de los estados se relacionan entre sí y que permite llegar a acuerdos. Esos acuerdos pueden ser en distintas materias, en distintas áreas que sean de su interés para los estados que están negociando o están pues considerando celebrar un tratado de acuerdo a temas que son intereses para ambos estados. Un tratado, ya lo indicaba, es un acuerdo que puede ser entre dos o más países. Y mediante ese documento por escrito, pues van a asumir una serie de obligaciones. Los tratados firmados entre estados se encuentran dentro del marco del derecho internacional. Es lo que estaba indicando que el derecho internacional es el que se encarga de regular lo relativo a los tratados. Bueno, el derecho internacional pues se clasifica en derecho internacional público y en derecho internacional privado. Aquí pues estamos hablando del derecho internacional público porque está inmerso los estados y también organizaciones. Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre estados. Lo que yo le mencionaba es que regularmente son los jefes de estado los que se reúnen y pues viene a esa reunión aquellos temas que les interesa conocer o sobre los que previamente pues ya se han puesto de acuerdo y que necesitan pues ya plasmarlo en un documento. Sin embargo, no solamente entre estados se pueden celebrar tratados, sino que también se pueden celebrar entre estados y organizaciones internacionales. Ahora, los tratados que son, que se llevan a cabo entre los estados, hay una convención o hay una, vamos a decir, una normativa internacional que regula esos tratados. Y estamos hablando de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969. Esta convención, pues, viene a regular todo lo relacionado, la forma en cómo cada uno de los estados, solo entre estados. Pero vemos que a nivel internacional, pues también viene el desarrollo de las organizaciones internacionales. Y estas organizaciones internacionales, ellas pueden celebrar tratados con otra organización internacional o también con un Estado. Recordemos que son personas jurídicas, las organizaciones se consideran personas jurídicas y los estados también son personas jurídicas. Y como tales, como sujetos de derecho, pues de la misma manera pueden contraer derechos y pueden contraer obligaciones. Ahora, lo relacionado a los tratados entre estados y organizaciones o entre organizaciones está regulado según la Convención de Viena, pero sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre las mismas organizaciones internacionales, solo que esta pues data del año de 1986. Entonces hay que hacer hay que marcar una línea entre los tratados solamente entre estados, hay una convención que lo regula, y aquellos tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre las mismas organizaciones, pues también
la Convención de Viena, pero sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales. Tanto los países como las organizaciones internacionales tienen capacidad. Bueno, seguramente ustedes ya han visto en el curso pues, de Derecho Civil 1, donde ahí pues se habla de la persona individual, se habla de la persona jurídica, se habla de la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio. Ahora, en el caso de las personas jurídicas, pues únicamente tienen capacidad de ejercicio desde el momento de su creación o de su nacimiento en el ámbito del derecho. Entonces, como tales, como ya tienen capacidad desde su creación, pues tienen la plena libertad, se les concede también el derecho de poder contraer derechos y obligaciones. Y cuando estamos hablando de contraer derechos y obligaciones, pues lo estamos haciendo sobre la base de que van a eh, contraer derechos y obligaciones de acuerdo en la materia que les interese o en la materia en que estos han surgido. Y, y de esta misma capacidad que tienen para poder obligarse es que pueden firmar estos tratados, ya sean entre los países o entre las organizaciones y el Estado o entre las mismas organizaciones. Vamos a ver algunas características principales que se les concede a los tratados internacionales. Bueno, indicaba que existen muchas áreas y las características, pues, muchas veces son comunes a todos los tratados. Para hacernos una idea, en el caso de Guatemala, para poder tener una idea, el Congreso de la República emite el decreto legislativo. La estructura que tiene ese decreto legislativo, pues muchas veces inicia con unos considerandos y luego pues entra ya a los títulos o a cada una de las partes y luego los artículos. Y al final pues se indica cuándo van a entrar en vigencia la ley. Pues de la misma manera está estructurado un tratado. Tiene un preámbulo y luego un articulado y al final pues se establece quiénes son las partes que lo suscriben, que queda abierto también a firma de otros estados o que pueden adherirse incluso otros estados. Pero por lo general siempre estos tratados pues quedan recogidos por escrito. Como le indicaba, pudiera existir un acuerdo verbal, pero no ya no es común en virtud de que para tener la garantía de lo que se han obligado, pues lo hacen de manera escrita. No obstante, que si existiera, pues también se considera válido. Lo único es que la Convención de Viena de los tratados entre estados única y exclusivamente regula los tratados que son por escrito. Los derechos y obligaciones de los tratados estarán especificados en las cláusulas del tratado. Bueno, el tratado va a tener un articulado y cada uno de los artículos, pues ahí van a quedar claramente definidas cuáles son todos aquellos derechos y las obligaciones que contraen al momento de firmar un tratado. También pueden tener un plazo. Los términos del tratado tienen validez y aplicación desde que entra en vigor hasta que se considere finalizado. El mismo tratado va a indicar si este va a ser de duración definida o de una duración indefinida. Aunque algunas veces sucede también que mediante un protocolo, pues puede quedar derogado
un tratado anterior porque lo han mejorado. Entonces, en cada uno de los documentos, pues va a quedar establecido el tema de lo que es la validez y la aplicación y cuándo va a entrar en vigencia y también cuándo pueda finalizar. Le indicaba que muchas veces reciben muy diversos nombres, como convenios, protocolos, pactos, cartas, estatutos o acuerdos. Según cómo lo quieran así denominar, pues así será establecido. Algo importante que debemos de dejar en claro es que son fuente de derecho. Cuando hablamos de fuente es un lugar en donde nace algo. Por ejemplo, el nacimiento de un río, ahí está su fuente, donde nace, donde se origina. Pues de la misma manera, los tratados internacionales son fuente de derecho internacional, por lo que los tratados también forman parte del sistema de leyes. Para Guatemala, para que un tratado internacional tenga plena validez dentro de nuestro territorio, pues este debe ser eh, ratificado por el Congreso de la República de Guatemala. Y aparte de también ratificarlo, pues eh, se debe de emitir el respectivo decreto legislativo donde se acepta tal convenio. Y como sabemos nosotros que nuestra legislación nacional pues tiene el ámbito de aplicación dentro de todo el territorio y son normas de cumplimiento obligatorio para todas las personas. Cuando nuestro Congreso de la República pues ratifica o acepta un tratado internacional para que se convierta en norma de derecho interno, pues debe de ser eh, emitido a través de un decreto legislativo. Y de esa manera, pues ya toma parte de nuestro ordenamiento interno y como tal, pues ya de un cumplimiento obligatorio para todos los que habitamos en este país. Y veamos la clasificación. Según la materia, lo que yo le mencionaba, dependiendo la materia o el interés que tengan los estados en regular determinado tema, pues así lo van a clasificar. Por ejemplo, pues hay tratados internacionales en materia comercial, en materia política, en materia de cultura, humanitarios, sobre derechos humanos, tratados de paz, tratado de extradición, dependiendo, como le indicaba, aquellos temas que sean de relevancia para los estados, lo van a dejar plasmado en un tratado. Y esa será la forma en que se van a relacionar unos y otros. Por ejemplo, los tratados de comercio, pues son tratados de carácter comercial, donde se busca que el comercio pueda tener mayor fluidez dentro de la integración. Tratados de extradición, por ejemplo, hay tratado de extradición con Estados Unidos. Ustedes ven que muchas veces, pues, las cortes de los Estados Unidos solicitan que determinada persona, ya sea un ciudadano nacional o algún extranjero que se encuentre dentro de nuestro país y que haya cometido algún delito dentro del territorio de los Estados Unidos, pues hacen uso de los tratados internacionales relativos a extradición y de esa manera es que vemos que muchas personas que tienen algunos asuntos que resolver en los tribunales de justicia en los Estados Unidos, pues les toca pues ir a enfrentar la justicia y el Estado pues está obligado de alguna manera pues a presentarlos o entregarlos, ¿verdad? Y tratados de paz pues, puede ser cuando algunos estados estén en conflicto y pueden firmar un tratado de paz y ponerle fin al problema.
Y según el número de los estados que formen parte del tratado, estos pueden ser bilaterales o multilaterales. Hay muchos tratados bilaterales, pero también hay muchos multilaterales. Bilaterales porque solo son dos estados y multilaterales pues que son muchos. Estamos hablando de más de dos estados. Ahora, estos mismos tratados pueden ser generales o pueden ser restringidos. Cuando hablamos de generales, abierto a todos, ¿verdad? Y cuando hablamos de restringidos, pues hay una limitante ahí a cierto número o relacionado a cierto aspecto, puede ser militar, geográfico u económico, puede ser limitado. Y según las partes, pues los tratados pueden ser, ya dijimos, entre estados y también puede ser entre estados y organizaciones internacionales o entre las mismas organizaciones internacionales. Y según la posibilidad de hacerse parte del tratado sin haber participado en su negociación, los tratados pueden ser abiertos o cerrados. En este caso no admiten nuevos miembros, por lo que la adhesión de un nuevo miembro requiere la celebración de un nuevo tratado. Bueno, regularmente dentro del mismo documento pues se establece muchas veces que están los estados originarios, ¿verdad? Los estados originales, los que han firmado un tratado, pero algunas veces siempre también queda abierto para que otros estados se puedan adherir, se puedan agregar a ese tratado. Ahora, si es cerrado, pues definitivamente solo hay un número limitado y para agregar un nuevo miembro, pues van a tener que celebrar un nuevo tratado. Según la duración, los tratados pueden ser de duración de plazo determinado. Eso significa que llegándose el tiempo o la fecha en que se estableció, va a quedar extinguido. Pero también pueden ser tratados prorrogables, bien expresa o tácitamente. Es frecuente la cláusula de prórroga tácita por periodos determinados, salvo denuncia expreso dentro de un término preestablecido. Y cuando hablamos de denuncia de un tratado, pues no lo vean como la denuncia en materia penal, ¿verdad? Que una persona pues tiene un problema con una persona, va al órgano jurisdiccional y presenta su respectiva denuncia ante un juzgado o ante una fiscalía, ¿verdad? Para que conozcan su asunto. Acá en el derecho internacional, la denuncia equivale, para que usted lo tenga más práctico, yo siempre le denomino, equivale a la renuncia, es decir, cuando un Estado ya no quiere formar parte de ese tratado, entonces está la figura de la denuncia, pues y ahí va a expresar la razón y los motivos por los que ya no desea formar parte de ese tratado. Y bueno, también hay condiciones, ¿verdad? Sobre las que va a ser aceptada esa denuncia. Y según el tipo de obligaciones creadas, también tendremos tratados ley. Establecen normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes. Bueno, en el caso de Guatemala, se establece plenamente en la Constitución que en materia de derechos humanos, los tratados pues tienen preeminencia sobre el derecho interno. Eh, pero también hay que notar que está mencionando el derecho interno, no. El artículo 46 de la Constitución Política menciona preeminencia del derecho internacional. En la Constitución Política se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia
sobre el derecho interno. Siempre me gusta aclarar esta parte porque muchas veces se malinterpreta que los tratados y derechos en materia de derechos humanos van a estar arriba de la Constitución, van a ser superiores a la Constitución y de ninguna manera. Recordemos que la misma Constitución establece que nadie es superior a la Constitución, ni los gobernantes, ni los gobernados, ni los tratados internacionales. Menciona acá que tienen preeminencia sobre el derecho interno. Estamos mencionando acá todo aquel ordenamiento jurídico que se desprende después de la Constitución. Entonces, los tratados en materia de derechos humanos, pues también van a tener un rango del nivel que tiene la Constitución. Va a ser a un mismo nivel, pero nunca superiores a la Constitución. Entonces, en Guatemala, pues existe lo de la superlegalidad constitucional, donde ésta establece que serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. También debemos de entender acá que en materia de derechos humanos, pues Guatemala pues le da una preeminencia sobre el derecho interno, pero nunca superior a la Constitución. Y bueno, acá tratados, contratos suponen un intercambio de prestaciones entre partes contratantes. Bueno, acá eh, voy a dejar de compartir por acá y quiero llevarlos un poquito a lo que es la Convención de Viena. Bueno, todavía tenemos unos minutitos. Los quisiera llevar acá a la Convención de Viena para ver algunas definiciones que están en dicho tratado. Bueno, acá Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y si ven acá, pues está la fecha, Viena, 23 de mayo del año 1969. Y aquí está la estructura, pues hay una introducción. La parte 2 nos habla de la celebración y entrada en vigor de los tratados, la observancia, aplicación e interpretación de los tratados, enmienda y modificación de los tratados. Parte 5, nulidad, terminación y suspensión de los tratados. Y luego 6, disposiciones diversas. La parte 7, depositarios, notificaciones, correcciones y registro. Y parte 8, pues menciona las disposiciones finales. Esta misma estructura que tiene acá, pues es la misma estructura que se maneja en la mayoría de los tratados internacionales. Y acá en el preámbulo de esta convención, acá se menciona, considerando la función fundamental de los tratados en la historia, en las relaciones internacionales. Esto es lo que debemos de mencionar, que son instrumentos que permiten las relaciones a nivel entre cada uno de los estados. Y acá hay una importancia y lo que mencionábamos que son una fuente del derecho. En la ley del organismo
judicial de Guatemala. Eh, Imagino que ustedes pues lo deben de tener en papel o le deben de tener en, en digital también, pero si ustedes pudieran consultar en dicha ley, la ley del organismo judicial, en el artículo número 2, ahí se mencionan las fuentes del derecho en el caso para Guatemala. Y solo para indicar dónde se mencionan pues las fuentes del derecho en el caso de Guatemala. Voy a continuar acá en lo que es la Convención sobre los Tratados. Y aquí pues tenemos dos principios y se menciona el libre consentimiento y de la buena fe. Y habla de la norma pacta sunt servanda. Lo que estos son principios establecidos a nivel internacional y básicamente lo que dice que lo pactado entre las partes se convierte en ley, es decir, que va a ser de una observatoria obligatoria y pues todos se comprometen a su fiel cumplimiento. Acá pues vamos a ir de una vez a los términos que se emplean en esta convención. Y esto es lo que hablamos, lo que veníamos diciendo en las presentaciones. Es un acuerdo internacional y esta convención pues aplica para todos aquellos tratados que son celebrados por escritos. O sea, están plasmados en un documento y están regidos por el derecho internacional. Y vemos acá que puede ser un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Bueno, y aquí están los términos: ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. Va a depender el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar, veamos acá, siempre en el ámbito internacional, su consentimiento en obligarse. Entonces, un tratado pues pasa por todas esas etapas: la ratificación, la aceptación, la aprobación o también la adhesión. Y lo que se menciona es que esa es la voluntad que surge de un Estado y que manifiesta que a través de un tratado, pues está consciente y que va a aceptar esas condiciones a las que se está obligando. También para su negociación, acá, por ejemplo, tenemos los plenos poderes. Eh, En el caso de los jefes de Estado, pues ellos son los que representan a un Estado. Los jefes de Estado representan a un Estado y ellos pues en algún momento que se reúnen, van a firmar algún documento, pues no necesitan plenos poderes porque se sobreentiende que ellos ya, por el hecho de su investidura, pues eh, ya están inmersos en el cargo que ellos están desempeñando. Pero sin embargo, muchas veces pues no se va a presentar un jefe de Estado o el ministro, digamos, de Relaciones Exteriores, sino que va a ser personas designadas. Entonces, estas personas que son designadas, son nombradas para la negociación de un tratado, pues deben de tener la calidad para poder garantizarle también a las demás partes que un Estado está enviando a las personas designadas, pero que a la vez les han conferido los plenos poderes para poderse obligar. ¿Y a qué nos referimos? Que es un documento
que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado. Básicamente podríamos decir que ese es como las credenciales que presentan, ¿verdad? Sus plenos poderes. Es decir, su nombramiento. Ahí consta su nombramiento para que represente al Estado y que a través de lo que ellos van a firmar, pues el consentimiento del Estado, pues está establecido en esos plenos poderes. Y acá la otra expresión, reserva. Se entiende por reserva, pues una declaración unilateral. Aquí hay que mencionar esto, vean, la declaración unilateral, es decir, que una sola de las partes va a manifestar que hace o hace uso de su derecho de reserva en, en determinado artículo o en determinada condición. Ahora, ¿con qué fin lo hace o con qué objeto? Aquí está, aquí mismo está con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Entonces, un Estado al momento de firmar, de ratificar, de aceptar o de aprobar, puede plenamente, tiene esa facultad de emitir una reserva sobre determinado asunto, donde claramente puede indicar que no va a formar parte ese artículo, digamos, que va a modificar esos efectos jurídicos porque no los acepta o no les conviene o considera que le son perjudiciales a su estado. Entonces puede manifestar, hace esa declaración de voluntad donde tales o cuales artículos no los va a aceptar, no se obliga a su cumplimiento. Entonces, eso vamos a entender cuando un estado hace una reserva de un tratado. Y acá, Estado negociador, un Estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado. Y un Estado contratante, un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado. Y se entiende por parte, considerando a un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor, o sea, forma parte. El tratado está en vigor y él forma parte, su obligación, pues están ya inmersas ahí cuando firma o cuando se adhiere. Eh, ¿Qué se entiende por un tercer Estado? Un Estado que no es parte en el Estado. Bueno, acá lo estuvimos viendo en el derecho de integración que algunas veces una región está integrada, mantiene una relación comercial, pero viene un tercer Estado y también quiere participar o quiere de alguna manera introducir sus mercancías, entonces él se le va a considerar un del Estado, pero de alguna manera quiere o desea mantener alguna relación con aquellos que forman ese tratado. Y acá, por organización internacional, una organización intergubernamental. Acá, pues, son instituciones, son organizaciones que se han creado y que de alguna manera pues afectan a, a los estados, pero afectan en el buen sentido de apoyarlos, ¿verdad? Entonces son entes que se crean como apoyo al Estado. Muchas veces vemos que esas organizaciones
ejecutan fondos o llevan programas donde muchas veces el Estado igual pues no alcanza a llegar, pero a través de organizaciones internacionales pues se puede llegar, se puede atender también a la población. Y, por ejemplo, veamos la Cruz Roja Internacional. Hay otro también, los Médicos Sin Fronteras. Entonces, apoyan a la población. El Estado muchas veces no puede llegar a la mayor cantidad de población y por eso es que existen estas organizaciones internacionales, pero van en beneficio de la población. Muchas veces también reciben fondos del Estado para poder desarrollarlos, otras veces reciben apoyo internacional. Pero una organización internacional es una organización intergubernamental, que significa que afecta a varios gobiernos o que se desarrolla entre ellos. Y bueno, acá solo hemos visto acá pues los términos, hemos visto solo el artículo número 2. Hay más en esta convención, pero nos vamos a quedar únicamente con estos términos que son empleados en la presente convención que regula sobre el derecho de los tratados entre los estados. Así que muchas gracias por la atención del día de hoy. Agradezco a cada uno de ustedes su amable atención y yo pues les deseo un buen descanso, que se encuentren muy bien, que se encuentren sin novedad. Hay algunas tareas que igual tienen que desarrollar. Ahí creo que está la información a través de los canales de comunicación que tenemos y pues desarrolle su trabajo. Para este curso, pues tenemos ahí ya el laboratorio para desarrollar. Está durante toda la semana, lo puede desarrollar y posteriormente, pues igual hay una evaluación para que puedan ir sumando ustedes su nota. Así que muchas gracias por su atención. Muy buenas noches y feliz descanso y nos veremos dentro de en la clase número 10. Muchas gracias, buenas noches.